Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, partiendo la nueva temporada. Ustedes saben que acá solemos tomarnos de pausa el mes de febrero, como lo hace la Universidad de Chile en general, aunque ustedes saben, Radio Universidad de Chile estuvo acompañándoles de todas maneras con el departamento de prensa. Nosotros, por supuesto, estuvimos trabajando, armando estos programas para volver hoy 27 de febrero a acompañarles todas las mañanas desde las 10 de la mañana con temas que tienen que ver con cultura, con sociedad, con distintas temáticas que nos interesan. Vamos a partir hablando de libros. Ustedes saben que es un tema favorito de este programa. Vamos a conversar con la escritora Emma Sepúlveda, quien está en España y vive allá desde hace muchos años, escritora, historiadora y autora de este libro que se llama Cuando mi cuerpo dejó de ser de tu casa, que es un libro bien demoledor, que, bueno, tiene como subtítulo Memorias de Ilse en Colonia Dignidad, y que ficciona lo que podría haber sido la experiencia de una niña que llega siendo niña desde Alemania, junto a a su madre y a sus hermanos, a lo que luego va a ser Colonia Dignidad, va a ser parte de los colonos que la construya y que va a pasar ahí varias décadas de su vida y relatando en esta memoria los horrores que vivió en ese lugar. Así que vamos a hablar con Emma Sepúlveda respecto a la investigación detrás de este libro, de su interés y por supuesto contarles un poco de qué va. Y vamos a estar conversando con Pablo Brugnoli, arquitecto, profesor, magíster y director ejecutivo interino del Centro Cultural La Moneda, que ya anunció que tiene pronto arribando su nueva directora ejecutiva, quien llegó a ese puesto, Regina Rodríguez, a través de un concurso público, trabajo que tuvimos el directorio del Centro Cultural La Moneda durante el mes de febrero. Fue bien intenso, así que estamos contentos de la llegada de Regina Rodríguez, pero Pablo Ruñoli sigue siendo el interino por ahora y él nos va a contar las distintas cosas que van a estar pasando en el Centro Cultural La Moneda durante el mes de marzo y algunas planificaciones para el resto del año. Y por supuesto, un día como hoy puede ser bien desafiante y yo les recomiendo tomarse un café con leche, y eso es lo que nos trae Ángel Parra Trío.
En los inviernos usé por décadas una chaqueta azul que me compraron mis padres en Alemania antes de partir. Era gruesa y pesada. Las mujeres la agrandaron varias veces en el taller de costura. Esa chaqueta azul marino me acompañó siempre en el campo y en la comunidad. Era otra de mis conexiones con el pasado. Cuando no eres dueña ni de tu cuerpo, cualquier objeto personal del pasado te da una esperanza en el retorno. Aparte de pensar en el regreso, cuando vives en un lugar en el que no puedes confiar en nadie, algo tan simple como una chaqueta vieja adquiere vida y se convierte en un ser humano. Le hablas a solas, la acaricias, le tomas el olor y le amas secretamente. Para mí, esa chaqueta azul era el único miembro de mi familia que me quedaba. Eso es un extracto de Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, Memorias de Ilse en Colonia Dignidad. Yo les contaba que es una memoria ficcionada de lo que podría haber sido las experiencias de una colona que le tocó vivir en Colonia Dignidad desde su inicio, primer grupo que llegó, hasta finales de los 90. Y estamos con su autora, Emma Sepúlveda, escritora, historiadora, quien se conecta con nosotros desde España. Emma, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y leíste una de las partes favoritas del libro. Bueno, yo creo que escogí esa parte porque me parece que da cuenta simbólicamente del horror y quizás lo que más se ha cubierto periodísticamente respecto a Colonia de Dignidad tiene que ver con los abusos sexuales, tiene que ver con el tema de las armas y los dineros, tiene que ver con los detenidos desaparecidos, pero en este caso tú quisiste construir una historia en donde, además de contar todo eso que está y de las torturas físicas, yo creo que a mí lo que más me impactó de lo que cuenta Ilse en el libro tiene que ver con la dominación mental, ¿no? Y con la imposibilidad de generar vínculos. Y creo que esa es la peor tortura de todas. No poder confiar en nadie, cortar los lazos familiares, etcétera. Entonces, antes de ir específicamente a la historia, me encantaría que nos contaras respecto a tu interés en Colonia de Dignidad. ¿De dónde vienes? Mira, es una historia que me impactó enormemente cuando era casi una adolescente. Leí en la revista Ercilla, que ya no existe en Chile, que había traído mi papá a la casa un artículo donde hablaban de un muchacho que se había escapado de este siniestro lugar y que de alguna manera lo habían llevado de vuelta al lugar. Después volví a leer que este mismo chico se había tratado de escapar otra vez y que había cruzado la frontera y se había ido a Chile. Y de ahí me impactó hasta el punto de tener pesadillas pensar que en Chile pudiera existir un lugar así y que nadie hablaba abiertamente de este lugar. Incluso mi familia decía, no, que debe haber sido un loco que se escapó y que los alemanes son siempre tan buena persona y en el sur vamos a comer kuchen. Ta, ta, ta. Y desde ahí me empezó lo que yo creo que fue no, no le quiero llamar obsesión, aunque todos los escritores somos, que vivimos con obsesiones que vamos a escribir algún día, pero yo creo que me impactó de tal manera que nunca pude dejar esa historia atrás. Y después, cuando maduré y entré a la universidad, siempre seguía preguntando, ¿y qué pasa en la Colonia Dignidad? Por qué no podemos ir a la Colonia Dignidad? ¿Por qué se habla de todas estas cosas y después vuelve el silencio sobre ese lugar? Y cuando salí de Chile en 1974 y volvía de visita, siempre quería visitar el lugar y mis amigas, mis compañeras de colegio, mis compañeras de universidad, ese tribu de mujeres que tengo en Chile que les debo todo, siempre me decían, no, Emma, no se puede ir porque si vas ahí, no sales. Y entonces eso me produjo todavía más inquietud de seguir averiguando qué pasaba ahí. Bueno, y ahí me di cuenta de que algunos detenidos desaparecidos estaban en Colonia Dignidad y después seguí la historia y quise escribir un libro, pero siempre venía otro libro que me cortaba el camino hacia la historia de Colonia Dignidad y por mucho tiempo me enfoqué en escribirlo como non-fiction. Pero después dije, eso se lo dejo a los historiadores porque realmente consideraba que había muchos límites. Tenía que haber ido a Alemania, ver de dónde venía Paul Schaeffer, cómo empezó todo, por qué el silencio de tantos gobiernos en Chile que no hicieron nada. Y empecé a dar una mirada donde me daba cuenta que nadie quería mirar. ¿Qué le había pasado a las mujeres? ¿Quién había determinado
aparte de Paul Schaefer, porque siempre pensamos que el único malo de la película es Paul Schaefer, pero yo creo que los jerarcas son tan culpables como él. Ujú. Entonces No me fue el único enfoqué, castigado. perdón, Fue el único que terminó con prisión y con una condena. claro, claro, bueno, otros peces no tan gordos también sufrieron algún tipo de condena, pero la mayoría están libres. El médico, el carnicero de las mujeres, camina hoy día por Alemania completamente libre de toda culpa. Bueno, pero entonces lo que quise es mirar qué le había pasado a las mujeres, cuál había sido el castigo de este, porque para mí es un campo de concentración, un mini campo de concentración en el sur de Chile. Y ahí empecé a leer todo lo que pude y empecé a entrevistar gente, empecé con, me junté en Valparaíso con Hernán Fernández, un ídolo, realmente para mí es un hombre que ha dedicado su vida a lograr justicia, sobre todo para los niños de Colonia Dignidad. Llegó a mis manos a través de otra persona un documento increíble de 400 páginas donde hay declaraciones, hay cartas, hay confesiones, hay partes del juicio en contra de Paul Schaefer, un documento único que tengo la suerte de tenerlo. Y ahí empecé a enfocarme solamente en qué le pasó a las mujeres. Y de ahí empecé a pensar cómo cuento esta historia. Y me parecía que en tercera persona me iba a alejar de la brutalidad de lo que habían sufrido estas mujeres personalmente en carne propia. Entonces, por eso creé esta ficción dentro de la ficción donde una mujer escribe un supuesto diario de lo que fue su vida 40 años en la colonia Dignidad. Conversamos con Emma Sepúlveda, autora de Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, Memorias de Ilse en Colonia Dignidad, publicado recientemente por Editorial Catalonia. Y ahí tú dijiste al final de tu respuesta, Emma, la decisión de escribirlo en primera persona como unas memorias, y al principio del libro ella dice, ¿no? A mí me impactó mucho, por supuesto, por lo que uno hace, ¿no? Como periodista, como alguien que también escribe, decir, una de las cosas que hacen con las mujeres es hacerlas estudiar lo mínimo, y luego Ujú. quitarles lápices, quitarles libretas, quitarles cualquier... Ella tenía una especie de diario y también tenía una cámara fotográfica. Ella llega niña a Parral, que todavía no es la colonia de Dignidad, viven en carpas, nos cuenta toda esa historia y cómo se va armando, tanto en términos materiales, ¿no? Lo que luego conocemos como Colonia de Dignidad, como en términos estratégicos, logísticos, ¿no? Pero el tema de la palabra es muy importante en el libro y es muy importante para irse en la lógica de que ella dice, yo voy a contarme esta historia en mi cabeza todos los días hasta que llegue el momento en que la pueda escribir. De la palabra como Ujú. resistencia, hablemos de eso. Mira, me interesó, bueno, aparte de eso, que yo creo que los escritores siempre tratamos de mantener un nivel de comunicación con el público y somos unos estudiosos. Bueno, yo hice mi doctorado, escribí la tesis en el silencio, imagínate. Entonces, siempre yo creo que es importante poder buscar esta voz que comunique no solamente lo que está diciendo, pero que también le comunique al lector una especie de crecimiento psicológico que tiene esta mujer. Yo creo que eso fue lo que más me costó, pero creo que lo logré, porque ella empieza a escribir el diario desde una mujer adulta ya, pero ella va cambiando incluso cuando va escribiendo el diálogo, porque todavía se siente presa, pero cuando termina el diálogo, que no, o sea, el diario, que no voy a decir cómo termina la novela, pero ella va adquiriendo una fuerza a través de usar esta palabra que ella se empezó a grabar en su mente, porque no tenía acceso como dices tú, a un pedazo de papel, un lápiz, ni nada. Entonces, hay un proceso muy interesante en esta narradora, porque va escribiendo y va madurando y se va liberando. Entonces yo creo que eso fue lo que más me costó y creo que es de lo que me siento más orgullosa en cuanto a la construcción de la narrativa. Sí, también hay un tema de que finalmente es la palabra la que la salva, ¿no? Porque aprendemos hacia el final del libro, y ella lo dice en una frase parecida a que la colonia no solamente estaba en sus cuerpos, sino también estaba en sus mentes, ¿no? Y lo difícil que era para quienes habían crecido o nacido en ese lugar durante todas esas décadas que salir de ahí. Y Uh como
además con este discurso de que afuera era mucho peor, ¿no? Y a ella, y uno dice, ¿por qué para ella fue distinta? Porque ella pudo tener la fuerza de hacer el camino hacia su libertad. Uno podría decir, tampoco voy a entrar en los detalles de cómo termina la novela, pero me parece interesante la, el relato y la apropiación de un relato personal contra este relato tan poderoso que la rodea como única forma de mantener cierto nivel de cordura. Exacto. Fíjate que lo que dices me recuerda que por qué tomé la decisión, bueno, no solamente de escribirlo como un diario, pero también crear este personaje que va camino a la liberación y cómo otras mujeres todavía están encarceladas en la idea de la no libertad como la verdadera libertad, porque a muchas mujeres les daba miedo escapar porque iban a escapar a un mundo desconocido. A ellas las encerraron en 1961 y ellas no podían entrar en la vida del nuevo siglo. Les daba más miedo la libertad que la cárcel. Y esto lo baso en algo verídico. Fui a la colonia de Dignidad justo antes de la pandemia y me encontré con una alemana que llegó también muy pequeña, como mi personaje, a la colonia, y iba acarreando plantas en una carretela, porque venden plantas en uno de los tantos comercios que tienen ahí. Y lo que esta mujer dijo me impactó de tal manera que por eso quise hacer la diferencia entre la liberación de unas y la cárcel eterna de la secta de otras. Esta mujer me dijo, y cito, estábamos mejor cuando Paul Schaeffer estaba vivo que ahora. El poder del relato, básicamente, ¿no? Porque Ilse nos describe con mucho detalle cómo Schaeffer tempranamente desecha incluso la Biblia. Les quita las Biblias y el único que te podía tener acceso a la Biblia era él y los jerarcas, siendo se supone que el libro donde se basaba todo lo que él hacía y decía, y empieza a predicar básicamente ahí a los colonos y colonas y diciendo lo que yo digo es la Biblia, ¿no? Y ahí hay un... Es la palabra de Dios. O sea, hasta este extremo llega la locura del lavado de cerebro que le hicieron a estos seres humanos ahí, porque él los hace quemar las Biblias y él se inventa una Biblia. Bueno, y además que Él, eso no, justifica cualquier cosa que hacen, ¿no? El libro habla detalladamente de las torturas físicas, sexuales, pero probablemente como eso nos resulta más familiar, Emma, yo me quedé muy impactada con el tema de la negación de la palabra, la negación de la delación constante, la imposibilidad de generar lazos, que ellos llegaran, y por eso también leí ese fragmento al partir, que ellos llegaran inmediatamente, las familias fueran desmembradas, ya no uh-huh. existían padres, madres, hermanos, existían solamente los tíos y tías, Dios. y fin. ¿No? Y Pero y el padre de todos, que también era un tío, que era Paul Schaeffer. Él era el padre de toda la congregación. O sea, hasta ese punto llegó el extremo de la locura y la maldad de este uh-huh. hombre. Ahora, para ir cerrando, Emma, tú pones al final del libro en los epígrafes lo poco que se avanzó Exacto. en términos de justicia, ¿no? Pero a mí me llama la atención no solamente en lo que ha pasado con Colonia Dignidad, sino con violaciones a los derechos humanos en todo el mundo y especialmente en Chile. Y uno dice, lo que no ha hecho la justicia, lo ha hecho la cultura. Y me llama mucho la atención la cantidad de películas que han salido en los últimos 10 años, uno podría decir, respecto a Colonia Dignidad, tanto Uh-huh. producciones chilenas como producciones alemanas y estadounidenses. Salió una serie el año pasado, salieron dos series, de hecho, el año Sí, pasado al Amazon y respecto. Netflix. Han salido varios libros de investigación. A mí me llamó mucho la atención tu elección de hacer toda una investigación histórica muy seria, pero transformarlo esto en una novela testimonial. ¿Cuál sientes tú que es el valor que tiene este ejercicio de memoria y uno podría decir de reivindicación, por lo menos en términos de palabra, de existencia Uh-huh. de este dolor y estas violaciones a los derechos humanos en todos los sentidos, que tiene poder publicar, ¿no? Y seguir contando esta historia? Claro, yo primero, como te dije al principio, yo siempre he querido como escritora dar una mirada donde otros no están mirando. Y también siento un compromiso con este libro que volvamos a tener un diálogo, que tratemos todavía de encontrar justicia para las víctimas de Colonia de Dignidad. Porque tú me dices que se han hecho películas en Hollywood, que Netflix y todo, pero ¿qué se ha hecho en Chile? ¿Qué seguimos haciendo en Chile para que esto
no solamente siga un camino a la justicia, sobre todo para los niños y todas las víctimas que todavía no han visto justicia, pero que un lugar como Colonia Dignidad, que la gente no vaya a celebrar sus cumpleaños ni sus matrimonios, porque realmente es una especie de campo de concentración, que, Sí. que, que los gobiernos empiecen a hacer. O sea, hemos tenido 8 gobiernos y nadie, siempre que llegamos al borde cerramos el capítulo. Entonces, para mí como escritora, quiero volver a abrir el tema de la Colonia Dignidad y que podamos buscar alguna manera de encontrar esa justicia que todavía no ha llegado. Ujú. ¿Y tú has tenido feedback de personas cercanas a, o que hayan pasado por Colonia Dignidad o que hayan sido herederos o personas respecto a esta construcción ficcional que tú hiciste de un testimonio que podría ser y que está absolutamente basado en los hechos, ¿no? ¿Cuál ha sido la recepción que tú sientes que ha tenido el libro hasta ahora? Fíjate que yo creo que ha tenido, bueno, salió primero en España y en España, interesantemente, no, mucha gente no sabía la Colonia Dignidad, pero estoy viviendo en Valencia ahora y fíjate que encontré la historia de un sacerdote que aparentemente terminó desapareciendo cuando llegó detenido a Colonia Dignidad. O sea, el tema se extiende por el mundo también. Y en Chile, yo creo que, bueno, no hace mucho tiempo que salió el libro, ha tenido buena recepción. He tenido comentarios muy interesantes de personas, pero también hay personas que están molestas, ¿no? Hay algunas personas que no estaban contentas cuando menciono a Larraín, ¿no? Que me pareció la ironía más grande y una vergüenza histórica que fuera el ministro de Justicia y Derechos Humanos cuando iba a la Colonia de Dignidad y tenía unos abundantes asados con Paul Schaeffer y que lo defendió diciendo que era un pobre viejo cuando lo detuvieron, que ya no había que castigarlo. Entonces, hay personas que obviamente por razones políticas no quieren hablar del tema y no quieren respetar la validez de este testimonio. Bueno, y por eso mismo es necesario conocerlo, es importante leerlo, es importante ir a las fuentes, entender que esto que estamos comentando hoy día, que es Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, Memorias de Ilse en Colonia de Dignidad, es un testimonio novelado, pero que está basado en muchísimos testimonios reales que da cuenta de lo que sucedió por décadas en ese lugar con la venia de los gobiernos de turno. Es muy importante explicitar eso también. Emma, Con el gobierno de Alemania y Chile. No nos sí. olvidemos que fue el embajador de Chile en Alemania el que le dio el gran apoyo a Paul Schaeffer en 1961 para que fuera a Chile. Y al llegar a Chile, el gobierno del presidente Alessandri le dio los fondos para abrir no solamente las escuelas, sino que los hospitales donde se torturaban a los niños y se les daban medicamentos para que pudieran ser abusados por Paul Schaeffer en las noches. O sea, hay una vergüenza en la mano de todos los gobiernos que ha tenido Chile durante estos 40, 50 años. Es muy importante, ¿no? Rescatar ahí la memoria y en la confianza de que tarde o temprano se haga justicia histórica, por lo menos el relato no se está perdiendo y por eso agradecemos a Emma Sepúlveda su trabajo y este tiempo con Radio Universidad de Chile. Emma, muchas gracias. Muchísimas gracias por darme el tiempo de contar esta historia. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, ya regresamos con más semáforo.
Continuamos haciendo nuestro semáforo, partiendo esta nueva temporada y aunque todavía estamos en febrero, ya estamos con la cabeza puesta en el año escolar, el año laboral, etcétera. El Centro Cultural La Moneda estuvo bien noticioso durante este mes de febrero. Finalmente se anunció el resultado de la elección de su nueva directora ejecutiva, lo que fue el resultado de un proceso de concurso abierto, donde participó una agencia que revisó todos los antecedentes. Luego el directorio entrevistó a una serie de candidatos, de los que salió el nombre de Regina Rodríguez, quien llegará durante el mes de marzo a ocupar el puesto de dirección ejecutiva del Centro Cultural La Moneda, pero desde el mes de junio del año pasado, quien ha ocupado ese lugar desde el interinato con muchísima fuerza y muchísima eficiencia ha sido Pablo Gruñoli, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom, todavía en su rol de director ejecutivo interino del Centro Cultural La Moneda. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Antonella, muy bien, muy bien. Como siempre, un gusto hablar contigo en este espacio. Bueno, feliz de recibirte. Nosotros quisimos partir esta semana inicial, uno podría decir, Pablo, conversando con distintos espacios de cultura para que nos cuenten qué es lo que tienen preparado para el mes de marzo, pensando que este es un año muy importante. Viene la conmemoración de los 50 años del golpe. Ahí sabemos que hay actividades que van a estar realizándose durante todo el año. Sabemos que el Centro Cultural La Moneda tiene dentro de su programación parte de aquello, pero no es lo único que va a estar pasando. Así que cuéntanos qué es lo que a ti te tiene más entusiasmado de lo que va a estar sucediendo el mes de marzo en el Centro Cultural La Moneda. Bueno, uno de los lineamientos de programación que trabajamos y potenciamos durante estos meses ha sido la perspectiva de género y feminismo. Y evidentemente marzo está teñido por eso. Hemos potenciado distintas actividades, una programación, una exposición que está vinculada a la conmemoración del 8 de marzo. Principalmente tenemos una gran exposición que se llama Hinchas Reales, Cuerpas Reales, que es de un colectivo de fotógrafas latinoamericanas que fotografían hinchas de fútbol. Es un colectivo de mujeres y disidencias de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay. Son más de 10 países que están representados y son 77 clubes, hinchas representadas y retratadas en su intimidad, y que va a estar, es una exposición de gran escala que va a estar en el hall, de abajo, en todo el hall desplegada. Así que estamos muy contentas y contentos con eso. Además tenemos una agenda de lanzamientos de libros, de Espera, talleres virtuales. antes de que dejemos lo de las barras futboleras de mujeres, ¿no? Quiero detenerme ahí un momento, Pablo, porque me parece que es un tremendo, es una tremenda exposición, pero además porque me parece que da una señal respecto a lo que puede suceder en el Centro Cultural La Moneda. Quizás la gente no se esperaría que hubiese una exposición de fotografías de hinchas de fútbol en el Centro Cultural La Moneda. Hablemos de las colaboraciones que hicieron posible esa muestra y de por qué Sí, a ustedes como equipo curatorial les pareció importante que estuviera en el Centro sí. Cultural de la Moneda esta posición. Y gracias, muy importante lo que preguntas, porque primero esto lo estamos haciendo en colaboración con Estadio Seguro, de la Subsecretaría del Interior, del Ministerio del Interior. Es una colaboración de una propuesta que venimos trabajando varios meses. ¿Y por qué nos interesa también? Porque creemos, y esto lo hemos dicho en otras inauguraciones, en otras exposiciones, como por ejemplo lo que hicimos con Delay Lab, es que nos interesa cortar la brecha con la discusión pública, a cortar la brecha con lo que está pasando también en la calle, en el día a día, en la cotidianidad. Y entendemos que la inercia institucional, la inercia cultural, a veces, muchas veces los museos, y ahí aprovechamos que no somos un museo, que somos un centro cultural, eh, se alejan un poco de estas discusiones más contingentes, y a nosotros nos interesa acercarnos a esa conversación. Y creemos que lo que nos propone este colectivo de mujeres y disidencias va en esa línea. De verdad son fotografías maravillosas que representan estas hinchas de fútbol, de distintos clubes de Latinoamérica, del sur, del cono sur, que son verdaderos santuarios. Vamos a ver 77 santuarios, no solamente 77 hinchas, sino que nos abren las puertas de sus casas, de sus intimidades, y eso es lo que se va a ver en el espacio, en el hall del Centro Cultural.
Sí, además, claro, y ahí también hay un ejercicio que vincula con la cotidianidad, vincula con el amor al fútbol, que sabemos que es tremendamente popular y significativo en nuestros países, en Latinoamérica, pero también que va contra los prejuicios respecto al espacio que las mujeres tienen en el fútbol hoy. Se ha hecho un tremendo trabajo en la participación de las mujeres en el deporte en general, pero en el fútbol en particular y, por supuesto, las seleccionadas nacionales, pero también las jugadoras amateur y profesionales han dado muestra de su compromiso y su talento al respecto, pero es muy bonito, Pablo, también conocer a las que están ahí en la barra, ¿no? A quienes están hinchando, a quienes están poniendo el entusiasmo, ¿cierto? Por el fútbol también nos parece muy hermoso y digno de poder destacar. Así que esa es una actividad que va a estar sucediendo durante el mes de marzo, ahí en el Hall Central del Centro Cultural La Moneda, esta exposición. Luego, ¿qué otras Sí, cosas se vienen? no, es importante destacar que esta es una exposición que es de un colectivo, pero que está dirigida por la fotógrafa argentina Erika Boguet, y también en Chile ha estado producida por Tania Barahona. También es importante mencionarla a ellas, que han sido las que han liderado todo este proceso, y ha sido un gusto trabajar con ella y conocerla. ¿Qué otras Excelente. cosas? Tenemos varios talleres artísticos, de artes visuales, diálogos. También tenemos un lanzamiento que participa Diana Urenque, que es de un libro que se llama Pensar lo Público, que también estamos muy contentos de poder realizarlo acá en el Centro Cultural. Y siguiendo con esta línea de lanzamientos del libro y asociado a la promoción de la lectura y el libro, que nos importa mucho. Eh, y Y unos ahora, talleres también. sí, Sí. quiero detenerme, preguntarte por los talleres, Pablo, porque quienes seguimos, por supuesto, al Centro Cultural La Moneda en redes sociales, sabemos que hay muchos talleres sucediéndose, pero eso puede ser una sorpresa para muchísima gente que quizás piensa que el Centro Cultural La Moneda es más bien un lugar de exposiciones. Pero hay muchos talleres sucediéndose. Entonces, lo primero, antes de ir a cuáles son los que van a estar durante el mes de marzo, quería preguntarte, ¿cómo puede uno participar en los talleres que se suceden en el Centro Cultural La Moneda? Sí, nosotros tenemos nuestra página web que trabajamos con nuestra propia etiquetera, que uno se inscribe, aunque las actividades muchas son liberadas, uno se inscribe para reservar cupo. Hay algunos talleres que tienen un costo mínimo que asegura la presencia de la persona para que realmente la persona que quiera estar, son costos muy bajos. Pero a través de nuestra página web uno puede inscribirse, anotarse, reservar el espacio. Los talleres artísticos es una línea que hemos potenciado mucho en el último tiempo también de trabajo orientado a distintos públicos, ¿no? A niñeces, pero también a personas a mayores, a adolescentes, adultos, están abiertos. Realmente cada taller ha tenido un foco y eso la intención es seguir potenciándolo y entender este espacio también como un espacio de habitar, ¿no? Como que los vecinos puedan sentir. Tenemos talleres de Tai Chi que son permanentes todos los martes. Entonces, un lugar de permanencia, un lugar para venir, un lugar seguro, un lugar tranquilo, que pueden venir familiarmente también. Creemos que como centro cultural es importante contribuir a eso, contribuir a los cuidados desde nuestro rol cultural. Y lo hemos potenciado desde esa línea, con un Sí, equipo maravilloso. creo que es muy importante lo que dices, por ejemplo, al traer el taller de Feng Shui, porque, claro, la gente se puede imaginar, hay talleres asociados, y los hay, a las distintas exposiciones. Que permiten abrir la exposición, por ejemplo, la exposición sobre ilustración danesa, a tener una serie de talleres vinculados a esa exposición, trabajos de campo, que otra exposición importante, de la que vamos a hablar en un momento, también tiene la posibilidad de haber existido un montón de talleres asociadas a eso, y sí, es una manera de acercarse a las exposiciones, pero también hay otros que tienen que ver con el habitar juntos y el hacer cosas juntos, como a mí me parece fantástico que todos los martes en el Centro Cultural La Moneda se pueda hacer Feng Shui. Y también, por supuesto, en las redes sociales se pueden ir informando respecto a lo que sucede en términos de lanzamientos de libros y actividades más específicas. Son los últimos días para ver trabajo de campo. Hasta el 5 de marzo está esta exposición y quería preguntarte a ese respecto, Pablo, para quienes todavía no se han encontrado con esta propuesta que ha tenido muchísima atención y que quizás uno de sus intereses, ahí lo planteo como hipótesis de lectura inmediatamente, tiene que ver con las reflexiones sobre el habitar y la crisis climática en la que vivimos, y por otro lado con la multidisciplinaridad que está planteada en esa exposición. Hablemos un poquito de ella para invitar a la gente que vaya a verla antes de que se cierre. Sí, bueno, hemos vivido días terribles de incendios, de pérdidas materiales, pérdidas de ecosistemas. Eh,
Y esta exposición, yo creo que es de antes, ¿no? Esta exposición la inauguramos en agosto del año pasado, pero busca como abrir esa reflexión y cómo desde el arte y desde la cultura podemos contribuir a esta crisis que tenemos climática, que ya es urgente abordar. Como centro cultural nos interesa siempre abordar estos temas que no podemos ser neutrales frente a ellos, como la crisis del medio ambiente que estamos viviendo y la extinción de las especies. Entonces, es una humilde contribución a reflexionar sobre lo que estamos viviendo y cómo podemos, desde la cultura y la arte, tomar conciencia de este cambio y cómo podemos hacer la diferencia, ¿no? Cómo poder ser agentes de cambio, Ujú, cómo contribuir a concientizar en ese sentido que necesitamos tomar una acción urgente hoy día. Y eso es lo que tratamos de abordar de esta exposición, que muestra esto de cierta manera desde el lenguaje del arte, pero también del lenguaje de la ciencia, busca entender esos cruces disciplinares, que hoy día si nos encerramos en cada una de las disciplinas de manera aislada, entendemos que no vamos a encontrar soluciones, sino que los problemas hay que pensarlos desde otro lugar. ujú. Hay que integrar conocimientos que históricamente quizás no dialogaban o volver a hacer que se encuentren para, para buscar posibles soluciones o posibles nuevas respuestas. Ujú. Bueno, y también yo creo que en estos momentos, como tú decías, de tanta incertidumbre, de tanto dolor, de tanta impotencia, ¿no? Puede resultar inspirador poder pensar que todavía hay cosas que se pueden hacer, que esto hay que hacerlo en comunidad, hay que hacerlo asociando disciplinas distintas, etcétera. Eso, Justamente hay que hacerlo en comunidad, eh, hay que hacer un llamado a la acción, pero es en el trabajo con las comunidades que es fundamental. Y ahí, bueno, en una exposición que viene más adelante, que vamos a inaugurar en mayo, pero que es el trabajo de humedales de Tolten, que estamos trabajando con artistas de la Araucanía, con las comunidades locales, específicamente tratando de materializar también esta idea de la democracia cultural. ujú, que está en el corazón del mandato del Centro Cultural La Moneda, no solamente acercar, hacer accesible el arte a una amplia población, sino también pensar que cada comunidad tiene cosas que ofrecer, tiene lugares desde donde habla, tiene aportes, tiene una mirada que es importante. Bueno, y eso también se hace a nivel internacional, todavía está disponible para ver. Había una vez en Dinamarca, en la Galería Cero del Centro Cultural La Moneda, que es una exposición absolutamente gratuita, y el Centro Cultural La Moneda es uno de los pocos en el país, no sé si en el mundo, pero en el mundo deben haber más, pero en el país que tiene una sala solamente dedicada a primera infancia y que en este caso y por un par de meses más había una vez en Dinamarca que es esta ilustración infantil en la literatura danesa. ¿Cómo ha ido eso? ¿Cuál ha sido la recepción que tú sientes que ha tenido esta exposición? No, ha sido maravilloso trabajar asociado con la Embajada de Dinamarca en mostrar en cómo la ilustración ha ido abordando a las niñeces como sujetos de derecho y cada día más complejos, se van potenciando los temas, se van complejizando, apareciendo la relación con las personas mayores, las diversidades. Y es importante como, en ese sentido es un recorrido histórico lo que hace la exposición, que ha tenido muy buena convocatoria, y estamos muy contentos de tenerla, pero también estamos muy contentos de la próxima exposición porque justamente estamos cerrando el 15 de marzo, se cierra la convocatoria para la nueva exposición de la Galería Cero, que por primera vez la hicimos por convocatoria abierta, que es sobre infancia y derechos humanos. Y eso nos tiene también muy motivados y muy contentos porque estamos abriendo espacios de participación y de convocatorias también en la gestión curatorial de este centro cultural y creo que estamos generando un aporte en ese sentido. Detengámonos un momentito ahí porque ya que quedan todavía un par de semanas y la gente que se interese, ¿cuáles son las condiciones de la convocatoria? ¿Quiénes pueden participar para poder exponer en la Galería Cero del Centro Cultural La Moneda? Sí, sí, son dos etapas. Hay una primera etapa que ya se cerró, que se invitó abiertamente a ilustradoras, ilustradores, artistas, curadores, colectivos, a mandar sus portafolios de trabajo asociados a infancia, asociados a derechos humanos.
una preselección de 10 portafolios que pasan a una segunda etapa que es para presentar propuestas ya dispositivas. Y esa propuesta, el 15 de marzo se cierra la segunda etapa. Bueno, de todas maneras es muy emocionante ver bueno, pasan cosas espectaculares cuando uno abre la invitación y pueden empezar a llegar voces que no necesariamente han sido recibidas, ¿no? En espacios como el Centro Cultural La Moneda, que hoy día está en esta nueva etapa mucho más abierta y disponible para poder escuchar distintas voces y lo que tienen que ofrecer en términos de reflexión de cultura y en este caso sobre infancia. Pablo Bruñoli, se nos va el tiempo, un par de minutos para cosas específicas que tú quieras nombrar que van a estar pasando en marzo que te parecen importantes, o el resto del año. El resto del año, bueno, lo de primera infancia, esta convocatoria que estamos haciendo junto al Fondo de Cultura Económico, que también es muy importante porque es un vecino del barrio cívico, y nos interesa mucho trabajar con nuestros vecinos, también con el Teatro Nacional, que estamos pensando acciones. Y estamos pensando en esa articulación de generar una programación cultural en este barrio cívico, sobre todo en este año que es tan sensible, que se conmemoran los 50 años, cómo entender que la cultura aporta eh, no solo memoria, sino también imaginarios culturales, utopías, y la cultura tiene que ofrecer proyectos también, y tiene que ofrecer, digamos, imaginarios para a dónde ir. Y creemos que ese giro desde la cultura, hablando con nuestros vecinos, desde este barrio cívico, podemos hacer un aporte, una contribución al proyecto que se está pensando de manera más gubernamental o más interministerial. Nosotros, un humilde aporte a la conmemoración de los 50 años, y también tenemos algunas exposiciones que se van a ir inaugurando durante el año, agosto, septiembre, octubre, que están asociadas a esta temática, a esta línea curatoria. De todas maneras, vamos a seguir en contacto con el Centro Cultural La Moneda. Vamos a estarles contando lo que suceda durante los próximos meses. Pablo Bruñoli, director ejecutivo interino, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella. Nos vemos. Que esté muy bien. Que estés muy bien. Te mando un abrazo. Nosotros con eso vamos despidiendo el programa del día de hoy y mañana a las 10 regresamos para hacer un nuevo semáforo.